estamos en sitio abierto a través de Radio Congreso. En verdad, muchas gracias que nos acompaña. Estamos en Radio Congreso entonces, estamos en vivo, entre 10:30, 10:35, 11:35, y aquí estamos. Ya sabe que a la 1 está el servicio de noticias aquí, precisamente a las 13 horas. Bueno, oiga, diferentes asuntos de los cuales vamos a platicar, incluso le vamos a dar un tiempecillo al mea culpa que está haciendo Televisa de que, ay, pobrecitos de nosotros, somos los culpables de los problemas del fútbol. Se les olvidó que son culpables durante 60 años casi. En este país ha cambiado todo, menos esa estructura, por cierto. Bueno, pero el tema que tenemos es qué va a pasar de aquí al 15 de diciembre. No creo que haya periodo extraordinario de sesiones. Ya nos dirán si hay o no hay, que si creen que puede ser. Ayer se tomó una decisión de mandar hasta el 3 de abril, la reforma electoral, todo eso lo vamos a platicar. Entonces, antes de todo ello, le quiero agradecer en nombre de Esperanza Barajas, Liliana Hernández en la producción, el resumen informativo, Elizabeth Robles, Eli, y en la operación, el señor Sergio Vargas y Eduardo, que anda por ahí, como siempre. Bueno, vámonos, si les parece, entonces, con el resumen y entramos a conversar. Javier, buenos días al auditorio. Vámonos con lo más importante en las últimas horas. Sitio abierto. Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un foro del conservadurismo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sitio abierto. Ante cuestionamientos de senadores de oposición, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, defendió el proyecto del Tren Maya. Afirmó que cuenta con manifiestos de impacto ambiental. Sitio abierto. Banco de México incrementó sus expectativas de crecimiento para la economía nacional, tanto para este como para el siguiente año, en 3%. Sitio abierto. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informó que por consenso entre el sector empresarial, obrero y el gobierno federal, el salario mínimo aumentará 20%. A partir del 1 de enero de 2023, este pasará de 172 pesos diarios a 207 pesos al día. A debate. Gracias, Eli, muchas gracias. De nuevo, sitio abierto, Radio Congreso, con muchos asuntos el día de hoy. Bueno, vamos viendo la agenda. Bueno, ahorita platicaremos de la reforma electoral, qué piensan, ¿no? Del cambio que se dio, si de cualquier manera se va a discutir, pero el plan B se discute el 3 de abril, en fin, todo eso. También lo que pasa de aquí a fin de año, y con enorme gusto a un viejo conocido, le digo que yo lo conocí cuando yo era señor y él era niño, el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado, secretario de la Comisión de Gobernación y Población, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y Relaciones Exteriores del Partido de Acción Nacional. Marco, muchas gracias, Marco Humberto. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Quiero saludarte, saludar a todo el auditorio. Muy bien, sí. Muy a gusto, después de haber tenido un pequeño problema de salud. Sí, pero ya, ¿verdad? Ya, afortunadamente estoy al 100, muy bien. ¿Tres operaciones? 3 operaciones en 3 semanas. Uf, pero ya bueno. salí muy bien. Qué bueno. Salí un poco más flaco, pero me hacía falta, yo creo. Te hacía falta, no te hagas. Todo bien. Bueno, y también con nosotros el diputado Salvador Caro Cabrera, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Puntos Constitucionales e integrante de las comisiones de Marina de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Salvador? Bienvenido. Javier, un gusto estar aquí contigo el día de hoy y también coincidir con mi querido amigo Humberto. Bueno, a ver, así como reflexión, sean futboleros o no, sino el fútbol como un fenómeno social, cultural, de masa, ¿no? La afición, los entregados a Qatar, etcétera. Una reflexión respecto a que Televisa se ha asumido como un mea culpa después de 50 años, pero, a ver, una opinión y luego, ¿saben qué? A otra opinión sobre la FIL y sobre los comentarios del presidente y nos metemos a la agenda. A ver, empezamos, si te parece, contigo, Humberto. Bueno, primero, lamentar que este proceso de la selección haya terminado así. La verdad es que las estadísticas no mienten y después de tantos años no pasamos a segunda ronda, pero me parece que el proceso viene viciado desde hace muchos años, ¿no? Siempre los mexicanos tenemos la esperanza de que la selección sea mundialista, pero finalista, mundialista, y algún día que se gane. Pero me parece que las decisiones que se toman, digo, yo no conozco, por ejemplo, a Mikel Arriola como directivo. Creo que era un muy buen funcionario público. Hizo cosas muy buen funcionario público, pero como directivo, las decisiones que se tomaron fueron realmente, y ya ni hablo, porque todos los mexicanos somos directores técnicos, claro, ¿no? Pero, todos, pero tenemos derecho. ¿Cuántos partidos de fútbol hemos visto en nuestras vidas? Por lo menos yo los del Puebla y les sigo oliendo. Ya se les fue el entrenador. Ya se los robaron los del León. Ajá. Pero bueno, yo diría como una reflexión que esto debe hacer pensar a los dueños de los equipos,
a las televisoras que si se siguen metiendo en la dirección técnica, me parece que vamos a seguir igual. O sea, países que antes no tenían fútbol, hoy tienen extraordinario fútbol. La verdad es que Arabia Saudita, ayer, pues el juego le fue mal, pero contra Argentina jugaron como si hubieran sido... Por un Rolls Royce. Pues, fíjate, no, pues, ojalá nos dieran a nosotros por una intervención en tribuna tan brillante. Un ¿no? bochito, por lo menos. Pero bueno, habrá que valorarlo. No se vale que todo mundo ya quiera ahorcar o emplumar al Tata Martino o a los directivos, pero creo que sí deben reflexionar que no le están haciendo bien al fútbol mexicano. Bueno. Desde los directivos de los equipos, desde los dueños de los equipos. Y sabemos cuántos equipos tiene cada televisora, ¿no? Sí. ¿Cómo la ves, Salvador? A mí me parece muy grave el problema del fútbol mexicano. Está concentrado en el negocio, no en, digamos, ni siquiera en el espectáculo, ni siquiera en hacer a nuestro fútbol competitivo. Estamos recogiendo el resultado de lo que hacen los directivos por décadas. No podemos negar que ha habido buenos momentos, tampoco que pues, nosotros nos vamos a entregar a la selección siempre, vamos a creer en la selección, y ellos abusan de eso. Ellos han abusado de la confianza que nosotros depositamos en la selección, en los sueños que comparten jóvenes, niños y todos los que hemos sido aficionados de muchos años, y eso es lo que a mí me parece muy mal. La liga está diseñada con incentivos que nunca nos van a hacer un país competitivo futbolísticamente. Eso tiene que cambiar. Pero bueno, pues finalmente es eso, es un negocio que está concentrado en unas cuantas manos y es decepcionante, y recogimos en el Mundial pues lo que ellos han construido. Sí. Bueno, segundo asunto antes de irnos con... Hay tres asuntos antes de irnos con la agenda legislativa, aunque creo que el tercero tiene que ver con la agenda legislativa. Yo sé que particularmente para Movimiento Ciudadano el tema de la Feria Internacional del Libro conjunta una confrontación concreta, real, tangible entre el presidente del patronato de la FIL y el gobernador del estado, de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, es un espacio de libertad, de expresión, más allá de lo que el presidente también alcanza a apreciar y ver. A ver, una opinión, si parece, empezamos contigo, Salvador, sobre esto, porque incluso hicieron una manifestación el día de la inauguración de la FIL, que me parecía un poquito como fuera de lugar en función, déjame decirlo, para que escuchemos tu opinión, en función de que ¿cómo es posible que te manifiestes ante el inicio de una expresión de la fiesta de la cultura y la libertad y el debate? Pero bueno, adelante, perdón. Mira, la FIL es un gran evento, sirve como mascarada para ocultar un manejo faccioso, corrupto de la Universidad de Guadalajara, sirve para que haya un grupo de interés que está apoderado de la misma, que juega con los sueños de los jóvenes jaliscienses, que ha dejado de lado una calidad educativa que nos haga competitivos frente a otras universidades. Yo te puedo decir, tuve la experiencia cuando estudié mi licenciatura, llegué a estudiar aquí al ITAM la maestría, en el 95 sí estudié Derecho, y bueno, vi el contraste de las herramientas que particularmente tenían compañeros de la Universidad de Nuevo León, que estaban a la par de los estudiantes de la licenciatura aquí, particularmente economía. Entonces esos contrastes siguen dándose. A nivel local, lo que es urgente, no solamente en el Estado, sino también a nivel nacional, es que las tecnologías que tienen las universidades privadas, los incentivos, lleguen también a las universidades públicas para que los jóvenes puedan cumplir sus sueños. No está sucediendo eso en la Universidad de Guadalajara. Es una universidad que tiene muchos recursos, que es respecto a otras universidades que lo hacen mejor, tiene igual o más, y creo que ahí hay campos de oportunidad que no podemos negar. La universidad se tiene que concentrar en cuestiones académicas, en cuestiones de investigación, en educar a los jóvenes y sustraerse de ser un botín político. Dale, ¿qué piensas con todo junto, querido Humberto? Pues mira, la verdad es que los que hemos asistido a la FIL y los que hemos tenido la oportunidad de presentar una obra, lamentamos mucho que se politicen las cosas. Es como en el fútbol también. En la medida en la que se politicen, se va mermando la credibilidad de las instituciones.
y ciertamente se ha hecho un esfuerzo grande. Yo tuve la oportunidad de estar ahora en la FIL de Monterrey. No es evidentemente lo que es la FIL de Guadalajara, pero bueno, es un esfuerzo que se está incrementando. Yo quisiera que hubiera FIL en Puebla, pero que no fuera motivo de control político, sino más bien de amplitud de libertades, de expresiones culturales de diferente matiz y tono, pero que se conocieran, digamos, tipos de pensamiento distintos, y que la FIL se dedicara a lo que es la FIL, la promoción de las letras, a la promoción de la cultura. ¿Hay un lío de carácter personal o un lío de fondo, orgánico, estratégico? Puede haber un lío de visiones políticas, de situación del estado de cosas en Jalisco, pero también hay otra agenda que la sociedad reconoce y que es esa, ¿no? La universidad tiene que estar libre de facciones políticas, la universidad tiene que ser formadora de jóvenes con educación que los haga competitivos en las distintas actividades frente a las universidades privadas y frente a las universidades del país. Eso es indiscutible y me parece que ese debe ser el enfoque. Evaluar a la universidad en términos de lo que sucede en el resto del país, en cada una de sus licenciaturas, en términos de qué producen los académicos y cómo influye en las distintas esferas de la vida, es en lo que nos debemos ocupar. La FIL es una joya, ¿no? Sí, estás de acuerdo, ¿no? Un evento muy importante. Sí, estás de acuerdo, Sí, ¿no? por supuesto, claro. Bueno, ¿qué no hay un buen componedor? ¿No podría haber alguien, ustedes saben, los diputados que vayan y digan, a ver, Raúl, al abogado, gobernador, siéntense? Cuando lo digo, no lo digo tan simplemente, ¿no? Sino, a ver, ¿cómo podemos echar a andar un conflicto que yo decía ahora en Guadalajara, que me da la impresión, se lo decía al propio Raúl Padilla, se lo dije en su momento al gobernador, me da la impresión de que ya escaló al Estado y yo creo que está escalando más allá del Estado, ¿no? ¿O no tienes esa impresión, Salvador? Bueno, pues yo creo que lo que podría suceder es que unilateralmente pues, Raúl Padilla tomara un papel honesto respecto a la universidad, respecto al manejo de sus recursos públicos, se separara de sus actividades y dejara que la vida académica fluyera. Ese es el detalle. Tú y yo sabemos que eso no va a pasar. Entonces ese problema no se va a arreglar, ¿verdad? ¿Mandé? Yo también Sí, lo sé. claro. Bueno, a ver, tercer asunto. Ayer, Nachito, Ignacio Mier presentó. Le dice el presidente. ¿Mandé? Nachito le dice el presidente. Nachito le dice el presidente, por eso, claro. Le decía yo a Javier que en Puebla le dicen pobre Nachito. Bueno, Ignacio Mier, el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que pasamos todo al 3 de abril, el plan B. A mí no me quedó tan claro qué significa esto, ¿no? ¿Qué les parece si nos dan opiniones sobre reforma electoral, plan B, qué puede pasar el mismo día en que se tiene que cambiar consejeros, ¿no? Que es el 3 de abril, todo esto junto, hagamos una reflexión sobre ello y recordándoles que, yo sé que lo saben, pero me tocó participar yo creo que en 13 o 14 mesas redondas del canal del Congreso en el Parlamento Abierto sobre la reforma electoral, y estoy seguro que se dijeron cosas ahí, pero verdaderamente, Humberto, importantísimas para agarrarlas y meterlas inmediatamente en el cajón de juntar todo lo que tiene que ver con la reforma electoral para hacer la mejor reforma. A ver, ¿cómo la ves, Humberto? Bueno, primero decir que es una burla el proyecto de dictamen que presentaron a la Comisión de Puntos Constitucionales, a la Comisión de Gobernación, a la Comisión de Reforma Electoral, porque en 958 cuartillas tratan de justificar, haciendo toda una cronología del Parlamento abierto y mencionando nada más todas y cada una de las propuestas que se dieron, pero no se incorpora una sola de ellas. Por otra parte, mencionan las iniciativas que hemos presentado o han presentado legisladores sobre el tema electoral en materia constitucional, pero no incorporan una sola de las propuestas que se presentaron. Yo se lo decía ahí, creo que también se los dijo Salvador, ¿para qué leer todo? Con leer las 30 últimas páginas, era un copy-paste de la iniciativa del presidente. E incluso tenía un error garrafal porque hablaban del inicio del proceso en el 2022, enero del 2022, cuando ya pues ese tiempo feneció. Entonces, primero es una burla lo que presentan. Evidentemente, sabíamos que nos iban a ganar en las comisiones, pues ellos tienen mayoría absoluta
Y eso es lo que se requiere para sacar adelante un dictamen. Y evidentemente ellos sabían que en el Pleno se los íbamos a rebotar porque la suma de los diputados y diputadas de oposición que estamos en este tema, no les íbamos a dar los votos para que lo alcanzaran. Luego, sabedores de este asunto, yo creo que se esperaron a ver el resultado de la marcha del presidente, el desfile del presidente. Y al no haberle salido como ellos pensaron, porque sí es cierto que tuvieron mucha gente, qué bueno que vinieron, qué bueno que se manifestaron. El problema no es ese, el problema es de dónde salieron los recursos para trasladar a la gente, para hospedar a la gente, para darle de comer a la gente y darle en cash el dinero a la gente. Ese es el problema, no si llenaron o no el Zócalo. Por mí, hubieran llenado todos los salones de Palacio Nacional también, pero como es la casa del presidente, pues no los invitaron ni a pasar. Pero bueno, pasa la marcha. Y entonces ellos ven que hay un riesgo enorme de que el presidente sufra otra derrota en el Poder Legislativo como la eléctrica. Y entonces quisieron aplicar la fórmula primera, es decir, hoy me ganas, porque no alcanzamos la mayoría constitucional, la oposición me gana, hoy mismo presento iniciativa, mañana se discute y entonces le ganamos a la oposición. Con el tema del litio, ¿lo recordarás tú, Salvador? O sea, tú también lo recuerdas. Pero creo que la fórmula se le salió de las manos, porque hay elementos al interior que se dieron cuenta que la propuesta del presidente, a quien afecta también, son a sus aliados. Si les reducen el financiamiento público, el Verde Ecologista desaparece, pues esos son nada más negociadores económicos de posiciones, o el PT. Pues el PT, ¿cuándo ha ganado una sola mayoría? Evidentemente nos afectaba a los otros partidos, claro que afecta, pero nosotros lo que decimos es que lo que hay que hacer es cerrarle las puertas, ventanas y todo con candado al dinero de la delincuencia organizada, y lo que se pretendía era abrirlo a la posibilidad de que esto entrara, porque le quieren restar facultades al INE en materia de fiscalización. Quieren quitar el dinero del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos. Pero además hay otro riesgo. Si este gobierno que dice que no espía, pero sí espía, este gobierno que dice que no persigue, pero sí persigue, va a perseguir en su caso a todas aquellas personas físicas que le den dinero a los partidos políticos, como en el viejo PRI más rancio de hace 30 o 35 años. Esa es la mentalidad del presidente y no íbamos a permitirlo. En lo demás, si quieres, hasta aquí lo dejo para que Salvador comente lo que a bien tenga que comentar. No tengo tan claro el tema del 3 de abril, Sí, claro. Porque Nacho Mier ayer dijo que no, que sí se discutía el martes y probablemente presentaron. O sea, es contradictorio. 3 días atrás nos dijo que nos atuviéramos a las consecuencias. 3 días después dice que le va a solicitar a la presidencia de la mesa directiva posponer el día del debate hasta el próximo martes. Entonces, bueno, ya. ¿Están citados el martes? Estamos citados el martes. ¿Para este tema? ¿O no saben? Sí. Para este tema. A ver, Salvador, ¿cómo ves las cosas? Te lanzo esta hipótesis. Retomo lo que dice Humberto, estaremos ante lo que saben que va a pasar y ya van a tratar de instrumentar de aquí hasta abril, vete a saber cómo, la posibilidad de la aprobación del plan B, o qué alcanzas a ver. O ahora sí que peras y manzanas, si me permites, ¿de qué se trata esto? Mira, lo que yo alcanzo a ver es que, pues quien dirige el tinglado es el presidente de la República, y él está ocupado ahorita de un tema, que es su sucesión. Él quiere reglas para básicamente 2 cosas. Dejar a su sucesor. Se puede decir como un eufemismo de poner a un títere. Dejar a un sucesor es distinto a ser competitivo en la elección para que alguien afín a él gane, ¿no? Él quiere poner a su sucesor, trasladar su poder, con su poder a otra persona, a la presidencia. En ese sentido, lo que estamos viendo es que se están administrando los tiempos, se están administrando las reglas, y el presidente está extendiendo esto porque, evalúa en ese sentido de su intención de
todos los intentos, la marcha del domingo pasado, el querer pasar por encima de las cámaras, etcétera, es su tentación permanente de ponerse por encima de las instituciones y poder ir construyendo las bases de un poder metaestatal una vez que termine su sexenio. Eso es todo el juego que yo percibo y pues en ese sentido, te digo, se está dando este tiempo. Lo que suceda en términos de propuestas, etcétera, etcétera, está administrado por su interés de determinar la sucesión presidencial y dejar a quien él decida dejar en la presidencia. A ver, pero ¿y ante qué estamos con la reforma electoral? ¿Tú crees que a qué les puede... A ver, mi impresión... Estamos a que él puede ganar tiempo. Exacto, Porque eso quería oír. Sí, Sí, él puede ganar tiempo porque ve enfrente a todos chiquitos. Por ejemplo, dice, oye, estos los dirige Claudio X González. Pues Claudio X González, chiquito. Los dirigentes de los partidos tradicionales, con todo respeto, chiquitos. O sea, no está articulada la oposición y no se ve quién le pueda jugar en contra en un contexto donde el presidente ha fracasado en materia económica, en materia de seguridad, en materia de medio ambiente, en materia de salud, de educación y lo más grave, el presidente ha fracasado en materia de combate a la corrupción, que era su principal compromiso. Entonces, a pesar de todo este desastre, lo que nos debe llamar la atención a todos es que se da el tiempo para que todos jueguen con sus reglas. Y si alguien se sale, se las empata. Y les muestra que él tiene mayor capacidad de movilización. Entonces, ese es el asunto. Él va a acomodar el juego aprovechando sus mayorías parlamentarias para administrar su sucesión, que es de lo único que está lamentablemente ocupado en este momento. A ver, déjame ahí seguir un poquito, porque creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando. Movimiento Ciudadano, ¿dónde se acomoda o dónde está? No que sea la expresión es mejor, ¿dónde está? Perdón. ¿Dónde está Movimiento Ciudadano en todo esto? Cuando uno sabe que se convirtió como en el tercero en discordia, ¿no? De repente se les ve cerca de Morena. En Jalisco ahora escuché que dicen que están cerca de Morena, no sé por qué. Pero a ver, ¿dónde están? Porque esto va a ser muy importante. Da la impresión de que PRI, PAN y PRD, Humberto, ya están, ¿no? En este asunto. ¿Ustedes dónde están? Bueno, nosotros estamos en la posibilidad de construir una tercera alternativa para los mexicanos que pueda ofrecer un proyecto de nación que tenga como pilares pues lo que no han podido cumplir los partidos tradicionales y lo que no ha podido cumplir el presidente. Desde mi punto de vista, puede ser un eje articulador más allá de lo que es el partido, porque un partido pues no es suficiente. Los partidos en este momento no son suficientes frente al presidente de la República. Lo que se tiene que hacer es construir, articular una fuerza que el principal eje sea vamos a parar, vamos a hacer nuestras autorrestricciones todos y nos vamos a comprometer con que las cosas funcionen bien y con que haya honestidad y honradez en el gobierno, que es lo que no ha habido. Pero todavía no les alcanza, ¿no, Salvador? Pregunto. Pero estamos en la batalla. Estamos en esa batalla por articular o ser el eje articulador de una fuerza que pueda ser competitiva y que pueda plantar cara ante lo que ha sucedido. A ver, ¿qué puede pasar, Humberto, Humberto Aguilar Coronado, qué puede pasar con todo esto de la reforma electoral? ¿Qué supones? O sea, la impresión que hay es que el presidente no quieren lanzar del todo, o si quieren lanzar la reforma para que se vote el martes, es para decirles, miren, todos estos, Por supuesto. etcétera. A ver, ¿qué lectura le das? Y yo te diría, no nos hagamos, Humberto, estamos viendo inéditos, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en política? 40 años. Esto sí es un inédito, ¿no? Sí. O sea, yo nunca había visto una circunstancia de esta naturaleza con un presidente, con tanto poder, ¿no? Y con todas las críticas y también virtudes que las hay, ¿no? Mira, yo te diría con una frase, el presidente no le entiende a esto. A ver. Y tan no le entiende que todavía sigue insistiendo en que va a desaparecer los plurinominales. Salvador te lo puede decir, es una vergüenza que un diputado del Verde Ecologista en Comisión de Puntos Constitucionales haya dicho que el pueblo quiere que se eliminen los plurinominales, que hay que eliminarlos,
cuando lo que la propuesta pretende es exactamente lo contrario, hacer a todos los diputados plurinominales. Entonces, este tipo de cosas te hace ver que es un capricho del presidente dirigido a dos personas, a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Entonces, cuando tú eres gobernante no puedes ser tan frívolo para tomar decisiones que te puedan afectar no solamente la vida institucional, sino la vida política nacional. Presentar una propuesta en leyes secundarias que modifique el método de elección de los candidatos de los consejeros electorales es inconstitucional. Presentar una modificación en leyes secundarias para que se modifique la integración del Congreso es inconstitucional. Presentar una iniciativa que modifique el financiamiento público de los partidos políticos es inconstitucional. Presentar una iniciativa que modifique la integración de los congresos locales y de los ayuntamientos no solamente es inconstitucional, es contraria al federalismo que siempre se ha impulsado. Entonces, pero me parece que la mayoría que conforman Morena, Verde Ecologista y PT, yo se los he dicho en tribuna hasta saciarme, es una mayoría indolente, pero como no saben lo que es indolente, entonces les pasa de noche y solamente obedecen a lo que les dice el presidente de la República. ¿Alguien cree que el presidente no sabía que se iba a aplazar la discusión porque Nacho lo pidió a la mesa? Por supuesto que no, hombre. Si fue instrucción de él, si días antes se había dicho que íbamos a pagar caras las consecuencias. Entonces, en este escenario, de verdad, pues nos pueden pasar por encima y luego va a tener que determinar la Corte pues la inconstitucionalidad de las propuestas que salgan. Sí. Porque no creo, si su dolor es que se vayan los consejeros electorales para que sean votados en forma directa, ¿tú crees que no van a poner esa modificación en alguna ley? Yo se los he dicho, el problema no es cómo se votan a los consejeros electorales, el problema es quién los designa en la propuesta del presidente. 20 los propone el presidente, 20 los propone la Corte y 20 los propone el Poder Legislativo. En los dos otros poderes tiene fuerza y tamaño. Ese es el gravísimo problema. Entonces, yo veo un escenario en el cual sí se avienten con su ignorancia supina a modificar leyes secundarias que sean inconstitucionales y decirnos, ya ven, sí les ganamos. Claro, pues nos ganan pisoteando la Constitución, ¿no? Santiago Torreblanca les dijo una expresión fuerte sobre el respeto que le tienen a la Constitución, pero la verdad es que pues así no se puede legislar. ¿Cómo puedes? A ver, en todos los parlamentos del mundo, Javier, lo que debe privar es el diálogo, la búsqueda del consenso, la negociación política y, por supuesto, el acuerdo para que salgan adelante modificaciones legales y se puedan instrumentar políticas públicas adecuadas. Pero cuando haces todo este proceso, ¿sí?, no es, por supuesto, que se contrapone al no se le mueve una sola coma. Uh-huh. Pues no hay posibilidad de acuerdo. Claro que yo creo que hay cosas que se tiene que mejorar el Instituto Nacional Electoral. Claro que se excedieron, por ejemplo, en temas que debió haber legislado el Congreso, pero que ante la omisión del Congreso vieron esto, por ejemplo, en los temas de paridad, etcétera, ¿no? Todos esos temas. Entonces, yo sí creo que ellos van a salir la siguiente semana a decirnos, a ver, se los dijimos, sí, ganamos, ¿no? Si lo presentan o si se va hasta abril, pues el 3 de abril lo van a hacer, ¿no? Entonces, son una mayoría que no entiende. A ver, les pregunto a los dos. Empecemos, Humberto. A ver, creo que sería como una cosa pertinente, pues. ¿Qué sí y qué no ustedes estarían dispuestos a aprobar? O sea, yo te diría, a ver, vamos a suponer que estamos en el 3 de abril, ¿no? Ya pasó el tiempo, Navidad, Año Nuevo. Ya tenemos un nuevo entrenador de la selección mexicana para seguir viviendo y sufriendo. ¿Qué sí y qué no? A ver, Salvador. Mira, nosotros estamos en esta situación porque los representantes de la democracia, los líderes que tenían que cuidar el instituto electoral, no estuvieron a la altura de las exigencias. ¿Estamos hablando de qué? Estoy hablando de Lorenzo Córdoba, particularmente. A la larga vimos que él fue chiquito para las proporciones del cambio que se fue dando a lo largo de los años, que no entendió el momento. El
INE, desde mi punto de vista, bajo su conducción, debió haber hecho un programa que lo blindara de estar en estas circunstancias. Es decir, vamos a reducir sueldos, cambió la política a nivel nacional, vamos a hacer ajustes, etcétera, etcétera. Pero esto es lo imprescindible para que nuestra democracia funcione. Hay cosas como, por ejemplo, la boda en Guatemala, todas esas cosas no ayudan a que se pueda defender la legitimidad de quienes están ahí, no del instituto. Sí. No del instituto. Entonces, ese descuido llevó a la posibilidad de que el presidente tuviera este embate en contra de la democracia, no del INE, en contra de la democracia. Su propósito era vulnerar las condiciones democráticas para crear una serie de instancias contrarias a todos los estándares internacionales y poder él controlar su sucesión para dejar a alguien, no para que el pueblo de México elija a alguien. A ver, este es el gran problema. Sí. A ver, regresemos si les parece, una última ronda para esto, para ver qué sí estarían dispuestos ustedes a aprobar en términos del... Es que si se pasa abril, ¿cuándo empieza la elección del 2024? En septiembre, ¿no? El 23. Hijo, sería muy contracorriente, ¿no? Y hasta riesgoso, porque además se cruza el Edomex y Coahuila. A ver, yo te diría, Humberto, ya les pregunto a los dos, ¿qué sí estarían dispuestos o qué no? Mira, tú dices nada. ¿Tú? Inoportuna. Mira, en el PAN tenemos una expresión de uno de nuestros fundadores que decía que no haya ilusos para que no haya desilusionados. No somos tan ilusos como para pensar que nos van a aceptar una reforma constitucional que hemos propuesto en favor de la democracia, que es, por ejemplo, la segunda vuelta electoral. No hay manera. ¿Qué sí se puede hacer? Bueno, yo creo que podríamos aceptar todos de buena gana, todos los partidos políticos, que la unidad interna de fiscalización del Instituto Nacional Electoral tuviera dientes, que se fortaleciera y que si se acredita que el dinero del crimen organizado entró a una campaña, pueda perder el registro el candidato o el partido político, o se le pueda quitar el triunfo electoral. Ese tipo de cosas fortalecen a la democracia, porque de verdad, si ya hoy hay acusaciones serias y se ha acreditado que en muchas campañas electorales entró el dinero del narco, sí, no podemos permitir que nuestra democracia sea vulnerada de esa manera. Fortalezcámosla y démosle dientes a quien nos deba de tener, sin controles políticos. La verdad es que, mira, a mí me tocó, por ejemplo, estar en un comité técnico creo que es comité técnico de evaluación, pero es que se llama, son quienes hacen la evaluación de todos los candidatos propuestos o los que llegan y se proponen. La verdad es que cuando yo estuve en ese comité técnico se hizo un gran trabajo y todo el mundo quedó satisfecho con las propuestas. Y estaba gente que mandó la Comisión de Derechos Humanos, estaba gente que mandó el INAI y estaba gente que propuso la Junta de Coordinación Política. Es decir, sí puedes hacer las cosas, se pueden hacer bien. Esos consejeros, esos 4 consejeros que se nombraron, 2 hombres y 2 mujeres, no, los que todavía están, no son cuestionados porque han respondido con creces en el asunto. Yo la verdad es que no coincido con Salvador en su impresión que tiene sobre Lorenzo. Creo que las circunstancias lo obligaron a tener un protagonismo excesivo, de acuerdo, que se pudo haber sido un poco más, digamos, retrotraído en este tipo de cosas, sí, estoy de acuerdo. Pero había que defender a la institución. Y yo también coincido con Salvador. Yo estoy aquí para defender a la democracia porque quiero seguir viviendo en libertad. A mí desde muy chiquito me enseñaron a ser libre, vivir en un país libre. Y yo, si no le hice caso ni a mi mamá en muchas cosas, le voy a hacer caso a alguien que quiere vulnerar mis libertades. No hay manera. ¿También estarías dispuesto, Salvador, estarían, como dice Salvador ahora, que se puede cambiar? Nada. Claro, no. Entiendo que hasta el 2024, sí, ¿no? Pero sí va a cambiar. Pero... No, vaya, sí estamos dispuestos a platicar, pero si ellos no quieren platicar y van a llegar con su propuesta de reformas a leyes secundarias y no se le mueve una coma, pero acéptenlo, no hay manera. No. Y además, no nos necesitan para modificar leyes secundarias. Claro, pero nos veremos en la Corte, ¿no? Pues sí. Seguramente. Bueno, pero la Corte ya les ha dado palo en 2 temas fundamentales. El recorte presupuestal al INE. Y sí, sin embargo, lo volvieron a recortar sin justificar ampliadamente sus razones.
Y segundo, en el decreto interpretativo, que se los dijimos en tribuna, es inconstitucional, no se puede. Ah, bueno, pues el que era presidente de la mesa directiva dijo que sí se podía, se cree un gran abogado y pues no llega ni a tinterillo, yo creo. A ver, Salvador. No, mira, yo me refiero a que Lorenzo Córdoba tuvo la oportunidad de tener un papel más proactivo. Yo creo que tenía que ser un protagonista más sólido, más solvente y con más influencia interna, pero le sucedió lo que le sucede al presidente y lo que le sucede a todas las personas que tienen un cargo de mucha relevancia. Con el paso de los días se instalan en la comodidad del cargo y pierden la perspectiva de muchas cosas. Y por eso estamos en esta situación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues todos tenemos que estar cuidando nuestra democracia. Ese es el gran tema. Yo creo que los alcances que pueda tener la reforma electoral pues van a ser de poco impacto, por eso, porque no hay plan B, porque no hay nada relevante que construir, es que se pospuso la discusión, pero creo que tenemos que mantener la consistencia y jugar con las reglas que se jugaron las elecciones del 2021. Además, pues muchas quejas no podría haber respecto a los que ganaron, ¿no? Porque, digamos, no es que el INE les haya dado el resultado, sino que el INE avaló el resultado, ¿no? Al fin y al cabo. Claro. Mira, pero es que se garantiza lo que hemos dicho siempre, que el proceso tenga certidumbre, y eso es lo que hemos logrado en nuestro país. ¿Para qué? Pues para que haya incertidumbre en el resultado. Esa es la democracia, y que gane quien gane con un solo voto, pero que haya sido un proceso limpio. A ver, es muy obvio, pero les pregunto, ¿podría poner en apuros el triunfo de Morena si no cambiamos nada? Eventualmente el triunfo en 2024, como parece ser que si nos atenemos a las encuestas podría darse, todo indica que Morena podría eventualmente repetir en la presidencia. No. Tenemos meses. O sea, yo creo que algo va a pasar. Algo va a pasar porque no puede ser posible que un proyecto que es una mentira, que ha fracasado en todos los órdenes, que está sustentado en el reparto de subsidios, pueda transitar con éxito la elección. Pero si mantienes los subsidios, no hablo de lo que yo quiero, sino si mantienes los subsidios, lo vimos durante 60 años en este país. Sí. Bueno, el contraste es que de este lado pues no aparece nadie. Sí. ¿Quién va a dirigir con el carácter? Se necesita alguien con más decisión, con más empuje, con más determinación que el presidente de la República para que lo podamos sacar. No se vislumbra, Humberto. No se vislumbra. Yo creo que es la condición necesaria del proyecto, que salga alguien con más carácter, con más determinación que el presidente, para poder construir un proyecto de país basado en la honradez y la honestidad. Yo diría, si me permiten, yo no veo un solo político en la historia reciente de México como López Obrador, nos guste o no, la verdad. Mira, yo soy un hombre de dichos, tú lo sabes. Yo creo que en política 6 años es bien poquito tiempo. Sí. Y 6 minutos es mucho tiempo para tomar decisiones en este país. Claro. Depende. Yo coincido con Salvador. Algo va a pasar. A ver, a muchos de los que trajeron a la marcha les van a quitar su aguinaldo, parte de su aguinaldo. ¿Tú crees que eso es popular? Pues claro que no, hombre. En lugar de defender al trabajador, defender sus prestaciones, se están metiendo con ellos. Se están metiendo con los ahorros en las afores. Se están metiendo porque quieren seguir gastando dinero. Y esto ya no es de dinero. En el pasado, el problema es que los medios de comunicación estaban controlados. Hoy, en tiempo real, nos enteramos. Ya para cuando los noticieros, con todo respeto a los conductores... No, venga de ahí, venga de ahí. Para de ahí. Cuando ya se anuncian las noticias, nosotros ya las sabíamos porque lo decíamos, lo dice aquí. Ese es el problema de ahora. Y esa es la ventaja de ahora, que no pueden ya seguir haciendo esas barbaridades. ¿Tú crees que el resto de la población que no fue a la marcha cree sinceramente que fueron motivados por su espíritu libertario y de apoyo al presidente? Pues claro que no, hombre. A ver, pero ¿cómo te explicas, Humberto, que las encuestas, digamos, de popularidad del presidente, entiendo que son 2 niveles, la popularidad y el término de la gobernabilidad, ¿no? Pero la popularidad en la persona del presidente, a partir de la marcha, haya subido? Te voy a decir una cosa. Cuando a la gente le preguntan en una campaña electoral, oiga, ¿por quién va a votar usted? Híjole, le cuesta trabajo decirlo. Pero cuando le preguntan, oiga, ¿y usted por qué votaría?
¿Por el candidato o por la propuesta? Sí. ¿Qué te dicen? Pues El 100% te dice por la propuesta. Sí. Pero si les preguntas, oiga, a ver, deme una propuesta de uno de los candidatos, no tienen ni idea. El candidato. Del candidato. O sea, saben Sí. quién es el candidato, pero no saben cuál es su propuesta. Sí. Yo creo que es lo mismo en este sentido. Además, las encuestas han sido tan manoseadas en el pasado que de veras ya ves una encuesta y dices, ¿y esta casa encuestadora quién es? Sí. Son Y muy ya, disímbolas. Exactamente, ¿no? Entonces, y las encuestas se han equivocado terriblemente, ¿no? Yo te digo, en mi elección, a mí me daban por perdido, creo que 75-25, y gané por más de 20,000 votos. Que venía siendo qué porcentaje, como 7, 8. No, No, sí, más. yo saqué 80 y... Como el 10%, sí, 10, porque, sí, porque sí, yo sí, saqué pensaba poquito. casi 88,000 Sí. votos contra 72 por ahí. A ver, Eso Salvador. es lo que puede pasar en la elección. Eso es lo que puede- pasar en la elección. A ver, pero ¿qué puede se pasar? requiere? A ver, ¿qué puede pasar? Que lo que nos dice, lo que vemos, no vaya a cumplirse. ¿O qué? Claro. O sea, ¿Qué se por- requiere? ¿Cuál es la opción que tenemos? Bueno, si no tenemos a alguien tan determinado, a alguien con el carácter del presidente, pues hay un conjunto de líderes políticos que desde mi punto de vista valen mucho la pena. ¿Le entrarían ustedes en los una alianza distintos de esa naturaleza o no? Bueno, yo te estoy hablando de que hay una serie de líderes políticos que valdría la pena que estén en diálogo permanente y que vayan construyendo esa opción durante todo el proceso. Desde mi punto de vista, en principio, lo que nosotros tenemos que hacer en Movimiento Ciudadano es empujar hasta el último momento para ver si se puede construir esa alternativa. Mira, déjame, dame una oportunidad. De todos es conocido que yo nunca fui moreno vallista. Sí. Yo incluso estuve fuera de Puebla en el tiempo que gobernó Rafael. No porque estuviera peleado con él, sino porque a mí nunca me gustaron sus formas de hacer política. Pero yo estoy seguro que si Rafael no se hubiera matado en ese accidente, hoy sería quien estuviera encabezando el esfuerzo de la oposición y creo que hasta Movimiento Ciudadano estaría sumado a él. Desafortunadamente, 60 segundos, o quizá menos, cambiaron la vida política interna del PAN, de Puebla y probablemente de México. Sí. ¿Sí? A mí me costó trabajo ver cómo ganaba contundentemente el actual gobernador, ¿eh? Sí, porque la gente en Puebla estaba lastimada y el actual gobernador engañó a los poblanos porque les prometió reconciliación a los poblanos. Y eso es lo que queríamos los poblanos. Ya, hombre, no, medios de comunicación sometidos, partidos políticos sometidos desde el poder, empresarios o juzgados, perseguidos. Eso ya estuvo bien. Y el gobernador actual prometió que iba a buscar la reconciliación. Y resulta que no. Resulta que lo primero que hace es perseguir a sus enemigos políticos, a sus colaboradores. No hay manera que haya reconciliación. Por eso yo digo que puede pasar cualquier cosa. Mira, Sí, pues sí. Realmente sí, realmente sí, hombre. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Manuel Cloutier. Sí. O sea, tiene prestancia, tiene fuerza, contundencia en el resultado. ¿Qué se le puede criticar a Manuel Cloutier, que estuvo en el PAN, que fue candidato independiente, o que su hermana fue secretaria de Economía y coordinadora de campaña de Andrés Manuel? A lo mejor más bien todo eso. detalles. A lo mejor todo eso en lugar de restar suma, ¿eh? Exacto, pero digo, estaría mal, ¿no?, que a mi hermano lo culparan por todas las cosas que yo hago. Bueno, aunque luego suele pasar los hermanos incómodos. A ver, Salvador, para que cerremos esta parte, si les parece. Pues yo lo que veo es eso, que tenemos mucho que hacer, mucho diálogo entre las distintas fuerzas políticas, que no debemos concentrarnos en el presidente, que tenemos que llamar la atención a los ciudadanos, que yo creo que la mayoría lo saben, que las cosas están muy mal, que estuvimos muy mal dirigidos, que el presidente de la República recurrentemente tiene malas ideas, que está obsesionado con su sucesión, que quiere construir un, digamos, metapoder para poder seguir controlando el país una vez que pase la elección, y que todo esto en conjunto nos da la esperanza para movernos hacia un lugar distinto. Bueno, a ver, ¿algo cerramos o ya? Ahí nos No, quedamos. estoy de acuerdo, digo, mira, a mí lo que me preocupa mucho, y por eso regresé a la política, porque tú sabes que ya estaba yo retirado de este Sí, asunto. yo de repente que dije, ya, ahora sí ya no vuelves. ¿Qué? ¿Eras empresario rico y millonario en No, Puebla? hombre, ¿o que qué? ojalá, pues yo tenía que trabajar. No, lo que pasa es que precisamente por esta lejanía que había con Rafael en Puebla, pues me retiré. Yo terminé el Senado y vamos,
me sustraje todo esto. Pero ¿sabes por qué regresé, Javier? Porque yo cuando empecé en la política, yo quería un México mejor para mis hijas. Y desafortunadamente lo que les estamos dejando no es mejor que hace 40 años. Pero ahora ya no me preocupan mis hijas, ahora me preocupan mis nietos, ¿no? Entonces yo quisiera dejarles por lo menos mi trabajo, la contribución a hacer un México mejor y diferente. Gobierne quien gobierne, pero que gobierne respetando libertades, que gobierne promoviendo la inversión, que gobierne no eliminando, abatiendo la corrupción, pero con ejemplos claros, que haya honestidad en el servicio público. Hombre, andar por todos lados promoviendo sus candidaturas es fallarle al servicio público. Yo recuerdo cuando fui director general de gobierno de este país, yo me pasaba prácticamente 18, 20 horas en la Secretaría de Gobernación atendiendo los problemas del país. Estos infames, bueno, si dicen que el presidente trabaja 4 horas, pues yo creo que los otros funcionarios no trabajan. Pues, bueno, a ver, ¿qué les parece si cerramos con cosas muy concretas que ustedes presumen son importantes de aquí al 15 de diciembre? O sea, ya nos quitamos una, ¿no? Ya no lo digo peyorativamente, algo que era muy tenso. Entonces, si ya la quitan, vamos a suponer que van el martes, votan, no pasa y nos vemos el 3 de abril con todas las secuelas que esto va a tener en términos de propagandísticos o de desacreditaciones, o también de que ustedes dirán, ganamos, ¿no? Todo depende de cómo se vea. A ver, Salvador. Mira, hay algunos temas en el ambiente. Para nosotros es muy relevante la integración de la comisión permanente. Es un asunto sumamente delicado, donde Movimiento Ciudadano ha sido excluido por el bloque oficialista. Pues nosotros buscamos que esta vez sea la excepción. Ya somos 26 diputados, entonces pues estamos en el límite para ser considerados. Otro tema que yo vi ciertos movimientos la semana pasada es la ley de protección del espacio aéreo mexicano. El presidente, no contento con militarizar el territorio nacional, ahora quiere militarizar el cielo. Presentó esta iniciativa el 26 de abril. Se dice que en la segunda semana de diciembre se puede intentar revivir ese dictamen. Es una cosa verdaderamente atroz. ¿En qué consiste, Salvador? Básicamente es eso, militarizar el cielo, sí. Concentra facultades que tiene actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y algunos organismos como el CENAM, la Agencia Aeroespacial y también la Secretaría de Marina, particularmente la Fuerza Aeronaval, en subordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un centro. Es una iniciativa que incluso es violatoria del artículo 11º constitucional, porque la Sedena va a tener control de quienes son pasajeros en los distintos vuelos. Y en un contexto pues, donde a la Sedena le han salido mal muchas cosas, donde tiene señalamientos terribles y que no está haciendo bien pues, las funciones sustantivas, esto de la Guardia Nacional, por ejemplo, que no ha dado los resultados, y aún así el presidente está decidido a fortalecer más a la Sedena, entregándole el control indirecto de la aviación civil. Ese es tema. Es una cosa verdaderamente terrible, es una cosa atroz. ¿Habría algo ahí más que vieran? Básicamente con eso nos vamos a concentrar. Bueno, está ese riesgo, la comisión permanente y hay una la de igualdad sustantiva. Es una serie de modificaciones, artículos constitucionales para reconocimiento de otras características de la persona humana, matrimonio igualitario, todas esas cosas, que no hay consenso, pero que es un tema polarizante, que nos puede poner a, pues no enfrentarnos, pero sí a tener opiniones diferentes a integrantes del PRI, del PRD, de MC y del PAN. Entonces, siendo un asunto tan controvertido, pues al presidente lo empuja pues para que nosotros estemos discutiendo mientras ellos están haciendo sus tropelías, ¿no? Creo que. ¿Pero ahí tú crees que lo suban o no? Pues se está circulando desde hace unos buenos días esa versión. Bueno, tiene 2 legislaturas. Claro, circulando. Sí, tienes razón. O sea, con el tema de presupuestos ya cerramos el asunto. Se cerró. Para bien y para mal. Sí, para mal, porque pues la verdad es que otorgarle tantos recursos al Tren Maya
al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuando ni siquiera se opera. Yo voy a ir un día por curiosidad, de verdad, porque pues, quiero ver si es cierto, ¿no? Todo lo que se dice. Pero bueno. Está en el... A ver, yo creo que sabe muy bien Movimiento Ciudadano que si participa con la Alianza Va por México, coyunturalmente o en cosas muy específicas, puede dar un giro a algunas elecciones. ¿Lo saben o no? Bueno, pero ¿un giro a dónde? Un giro a dónde. acuerdos entre Es ustedes, nada más a que... Si le entran un giro en función de intereses comunes, ¿no? Mira, nosotros lo que vemos, particularmente yo, por ejemplo, cuando tú escuchas y ves los impulsos de Claudia X González, ¿no? Sí. Dice, oye, ¿qué está buscando? Pues básicamente está buscando una restauración mejorada, pero es una restauración. No hay una visión de país donde digan que fue lo que finalmente promovió el presidente y no cumplió, sí, donde quepamos todos. Eso no se Claudio ve, Javier eso González no está es la mano planteado. que mece la cuna. Claro que Realmente. no, hombre. Bueno, pero es el que da la cara. Sí, sí. Digo, Es el que da en la eso cara, estoy de eso no acuerdo, lo podemos pero es la negar. mano que mece es la el que cuna. organiza, el que da la cara, el que Nosotros crea te- esto nosotros tenemos y un reúne a consejo. ciertos sectores que Sí. no están representados, en ese ver, proyecto. Yo valoro su esfuerzo, de verdad. O sea, además a mí me cae muy bien Claudio. Pero de eso a que maneje las decisiones al interior del partido, por supuesto que no, hombre. Digo, eso es para iniciar. dije. No me lo Yo pregunto. pregunto si me es lo la mano que preguntó. mece la cuna. El que mece la cuna, pues es el dueño de la cuna y del juguete, ¿no? No, Sí. en el PAN no. En el PAN no. Y me queda claro que en el PRI, pues ya sabemos quién es el que manda, ¿no? Para bien o para mal. Bueno, aquí estamos, ¿no? A ver qué viene el martes. A ver, tu pronóstico del martes. Yo creo, sinceramente. No hablamos de fútbol, sino de la reforma electoral, que quede claro, ¿eh? Yo creo que no tendría sentido que presentaran el dictamen. Yo creo que lo deben de dejar morir. Si es cierto que anunciaron que se va hasta abril el tema de las leyes secundarias, que se vaya hasta abril, ¿para qué seguir polarizando? Pero insisto, este presidente lo que quiere es seguir polarizando. No es un presidente que busque la conciliación. Bueno, ¿cómo crees tú que trataron a los legisladores en España, en la interparlamentaria? Pues por supuesto que con cierto recelo, ¿no? Pues a ver, pero vamos a saber quiénes son y todo, porque pues desde el presidente le pide o exige una disculpa pública por lo que pasó en el pasado. Sí, Por favor, no hay manera, hombre. no hay manera. Y desde allá, pues hasta acá, te puedo decir ejemplos a borbotones de lo que polariza este presidente todos los días, con mentiras, con difamaciones, con calumnias. Caray, hombre. Pues. ¿Qué pasará el martes, Salvador? No, el martes yo dudo mucho que quieran correr el riesgo de presentar ese dictamen, porque el teatro de los traidores a la patria y todo, pues eso ya está muy quemado, no les da dividendos, no es bueno para nadie. No creo que lleven hasta la votación la propuesta de reforma electoral, pero sería muy bueno que ya esa pesadilla terminara. Sale. Bueno, el martes o jueves estaremos dándole al tema de cómo ven los legisladores el tema del fútbol en términos de su estructura de poder, ¿no? Así que se puede analizar, ver qué se puede hacer, hasta dónde puede llegar, porque además es un organismo independiente de la federación, ¿no? Pero en fin, ver eso porque causa recelo cada 4 años, pero cada 4 años es la misma historia. Y también la semana que entra vamos a ver qué pasa el martes, ¿no? Con la reforma electoral aquí en Sitio Abierto. Muchas gracias en nombre de Esperanza Barajas, Liliana Hernández en la producción, en el resumen Elizabeth Robles Eli y en la operación Sergio Vargas. Muchas gracias, Marco Humberto. Marco Humberto, tengo nombre de telenovela. Sí, ¿no? Marco Humberto fue el culpable, yo lo vi. Bueno, muchas gracias, Marco Humberto Aguilar Coronado, y muchas gracias, diputado Salvador Caro Cabrera. Gracias. Javier, un gusto. Les doy estar. gracias por su tiempo aquí esta mañana. Bueno, pásela bien, les saluda el servidor Javier Solórzano. Próximo martes, 10:30 de la mañana, en el tiempo del centro, Sitio Abierto, Radio Congreso. Adiós.